Hermanos, buenas tardes. Un gusto enorme estar nuevamente con ustedes, preparado ya para, junto con ustedes, empezar este estudio de esta carta, de la carta que dirigió el Señor a la iglesia de Esmirna. Vamos a pensar un poquito sobre esta carta. Es una de las cartas más bonitas. La carta esta está llena de amor y de compasión y de mucha empatía de Dios por sus seguidores, las personas, los hermanos que creen en Él. Y a través de esta carta, aunque es la más pequeña, de las 7 que se escribieron, es la carta más llena de amor, más intensa, porque los hermanos fueron unos hermanos excepcionales que en nada decepcionaron al Señor. Y Y el Señor no tiene nada que reprocharles. El Señor tiene solamente palabras de aliento, palabras de fortaleza para que su fe en el momento más difícil de su vida no vaya a fallarles, no vayan a flaquear. Y por eso es que el Señor se toma este tiempo para dirigirse a ellos y reafirmar su fe y fortalecer su esperanza en Él y decirles que no es en vano. Esa es la iglesia de Esmirna. Esmirna, como la ciudad de Éfeso, estaba cerca de la costa, de la costa en el mar Egeo, y como Éfeso también tenía un puerto en el que las rutas de comercio llegaban mucho ahí y tenían una parada en este puerto, y por eso la ciudad era una ciudad próspera, era una ciudad rica que podía muy fácilmente mantener a todos sus habitantes con un buen empleo y todo. Y hoy en día se conoce como la ciudad de Izmir. De las 7 cartas que se escribieron a las 7 ciudades de ese tiempo, Esmirna es la única iglesia la única ciudad que existe hasta hoy en día. Si ustedes lo buscan ahí en sus mapas, en sus teléfonos, van a encontrar dónde se encuentra ubicado en Turquía esta ciudad de Izmir. Esa ciudad de Izmir es lo que antes era la ciudad de Esmirna. Esta iglesia probablemente fue fundada por Pablo. No tenemos un dato exacto de que él haya sido el fundador, pero en algunos de sus viajes, como el apóstol Pablo se concentró en esa parte de Asia Menor, se sospecha que algunos de los cristianos que lo escucharon en alguna otra iglesia creyeron al evangelio, se bautizaron y regresaron a su ciudad. Y ahí empezaron una nueva iglesia, así como una célula, como nosotros les decimos. Y de ahí se empezó a desarrollar la iglesia. Como les digo, no tenemos la información exacta, el dato exacto de quién la fundó, pero se supone, se sospecha que haya sido el apóstol Pablo. Esta ciudad muy en la antigüedad fue fundada por los griegos. Después los romanos la conquistaron, fue destruida y Alejandro el Grande la reconstruyó y después cambió de manos nuevamente para ser parte del Imperio Otomano. Fue una ciudad que sin duda vio muchas batallas y muchos cambios políticos, cambios religiosos, pero una iglesia que sin duda abrazó la iglesia más bonita de la que podemos escuchar ahorita. El, Cuando el Señor le da la revelación al apóstol Juan y le dice que escriba al ángel de la iglesia de Esmirna, se cree que este ángel o el anciano de esta iglesia sea Policarpio o Policarpo. Él fue
un discípulo del apóstol Juan. Así como Timoteo lo fue de Pablo, Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan. De él fue quien recibió todo el mensaje del Señor Jesucristo. Dicen que cuando Juan le enseñaba, Policarpo se llenaba de gozo de saber cómo era el ministerio del Señor Jesucristo, de escucharlo de alguien tan apegado a él, tan de primera mano, que él fue uno de los defensores de la iglesia y del evangelio más fuertes. Y sin duda por eso es que esta carta, según nos dice la historia, fue dirigida a él. Lo menciono porque es interesante de que de él es quien tenemos este dato de que haya recibido esta carta, de que haya sido escrita para él y de que haya permanecido por toda la edad de la iglesia. En las demás iglesias, aunque está dirigida a los ancianos, a los que lideran la iglesia, desafortunadamente no tenemos sus nombres, no sabemos quiénes eran los que dirigían la iglesia por nombre. Pero en este caso, si la historia está bien, nos dice que fue Policarpo quien en esta iglesia era un anciano muy, muy fuerte, un muy buen líder. Este anciano, este dirigente de la iglesia, después de que estuvo ministrando en esta iglesia, sufrió un martirio muy particular. Él sufrió la pena de muerte por seguir al Señor Jesús y también como les mencionaba ahorita que tenemos esos datos registrados en la historia de la iglesia, que él fue quien recibió la carta. También es algo bien importante que tenemos registrado en la historia, todo su martirio. Dicen que cuando lo martirizaron a él, junto con él a 10 más cristianos, pero él fue quien tomó la exclusiva y toda la narración nos explica cómo fue su martirio que él sufrió. Ahorita en un ratito vamos a llegar más a eso, y ahorita vamos a ver ya lo que es en sí la carta del Señor Jesús a la iglesia de Esmirna. En el versículo 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El Señor Jesús, como nos hemos dado cuenta en las cartas que hemos estudiado, Él siempre les menciona a los hermanos su señorío. Él les recuerda que Él ha sido el que ha triunfado, y podemos decirlo en la historia, la única persona que ha podido decir: yo voy a morir y en tanto tiempo voy a resucitar y voy a regresar a ustedes. Cuando estaba en el colegio, un maestro me platicó, yo no escuché mucho de esta persona, pero dice que hace tiempo había un mago, un escapista muy, muy famoso, que se llamaba Houdini, y de muchos trucos él escapaba, trucos en los que estaba en riesgo su vida. Y en uno de esos trucos que él quería escapar, no pudo escapar y murió. Y dice que antes de haber participado en ese acto, le había dicho a su esposa, o a la persona más acercada a él, que si había una forma de regresar de la muerte para acá, él la encontraría y iba a regresar. Desafortunadamente él murió y
no se supo, no hay récord de que Él haya resucitado. Y por eso el Señor, cuando escribe estas cartas a través del apóstol Juan, Él les menciona a los hermanos que Él es el que estuvo muerto y Él es el que ha resucitado. Les reafirma su omnipotencia y su triunfo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Entonces Él reafirma su deidad y Él quiere que estén esos hermanos bien seguros y bien conscientes de que en Él es en quien han depositado su confianza. Dice el versículo 9, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta iglesia era una iglesia que estaba sufriendo una persecución. Era una iglesia que estaba padeciendo mucho. Y sin duda el sufrimiento que ellos tenían había refinado su relación con el Señor. Y el amor que ellos habían encontrado en Él era inmovible y en una manera el más puro, que nunca el Señor les recriminó nada. Él solamente quería reafirmarles y decirles una y otra vez que ellos entendieran que lo que iban a padecer era algo temporal, era algo pasajero, y que después de esto Él iba a estar ahí con ellos, Él iba a darles la corona de la vida, iba a premiarles su fidelidad. Él, cuando menciona que eran pobres, se dice en la historia que algunos de los hermanos que sufrían persecución por las leyes del Imperio Romano perdían sus propiedades. Si tenían tierra de cultivo, si tenían casas, las perdían, y por eso esa persecución los obligó a tal punto que les dice el Señor: conozco tu pobreza, conozco hasta dónde te han orillado, ya sé lo que te han hecho. Dice: pero delante de mí tú eres rico. Es una de las cosas que en nuestra condición como humanos es difícil ver y difícil apreciar, porque sentimos frío, sentimos hambre, sentimos cansancio, y nuestros ojos carnales no nos permiten ver el ámbito espiritual en el que el Señor se mueve, y todavía no podemos palpar, no podemos ver lo que el Señor nos dice que ya es nuestro, que ya está ahí para que nosotros lo tomemos. Y tal vez en esto es en lo que recae nuestra fe, de que si el Señor nos dice: yo te tengo una corona preparada, no la podemos ver, no la podemos sentir en nuestras manos ni en nuestra frente, pero creemos que el Señor nos está diciendo una verdad, nos está diciendo una promesa, y a eso es a lo que nosotros le llamamos la fe, la que nos ayuda a seguirle y a confiar en Él. Cuando dice el Señor, ya en el versículo 10, bueno, perdón, me brinqué un número, del versículo 9, es que la iglesia de Esmirna estaba padeciendo por dos frentes. El primero, como lo mencionamos ya ahorita, es que el Imperio Romano los perseguía, y otra era que en la sinagoga en la que ellos se congregaban, había judíos que no creían que el Señor Jesucristo era el Mesías, era el Hijo de Dios, y ellos también los perseguían. Y esto fue lo que da lugar
a la siguiente parte del versículo, donde dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El, el ministerio del Señor sin duda fue un parteaguas para la humanidad, que dividió lo que es la humanidad, la dividió en los que creían en Él y los que no creían en Él. Los que creían en Él los llamó los hijos de Dios, y los que no creían en Él los llamó los hijos del diablo. No precisamente que Él los haya engendrado, sino porque hacían las obras como que Él haría, que Él hacía. En esta cita que está mostrada de Juan 8, 39 y 47, el, le voy a dar lectura porque lo considero muy importante para poder entender esto. Dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Estas citas, hermanos, lo que me ayudan en lo personal a entender es que las obras que dice que estas personas hacen, los judíos, que no lo son, sino son sinagoga de Satanás, es en esa caracterización que les digo, que ahora los que creen en Dios son considerados hijos de Dios, y los que no creen en Él son considerados hijos del diablo. Lo digo porque el versículo que dice aquí: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. En este versículo, ya es parte del versículo 10. En este versículo, cuando el Señor le dice al ángel a Policarpo: no temas en nada lo que vas a padecer, pasan 55 o 60 años aproximadamente para que se cumpla. Recuerden que el apóstol Juan fue el que escribió este libro de Apocalipsis, y él muere aproximadamente en el año 101, y cuando martirizan a Policarpo es en el año 155. Entonces, tal vez unos años antes de que Juan muriera, escribe el Apocalipsis, regresa de su exilio, sigue ministrando en la iglesia de Éfeso y después muere de muerte natural
ya estaba el libro del Apocalipsis, no hacía producción masiva como lo tenemos ahorita, sino que ya el libro ya estaba. Y sin duda se llevó a esas cartas a esas iglesias para que se leyeran las partes que les correspondían. Y ellos, al leer esto, Policarpo, sin duda sabía lo que le esperaba, sabía que la persecución venía, la persecución iba a llegar. Y en mis cálculos que hice, puedo estar mal, puedo estar bien. Pienso que son 55 o 60 años después de que Policarpo lee la carta, que su martirio se convierte en una realidad. Dice el Señor que este martirio le iba a llegar a través de estos judíos se decían creer, que decían creer en Dios, pero que en realidad las obras que hacían eran las obras de Satanás. Y para fortalecer la fe de Policarpo le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y algo que me gustaría que consideraran también es que como la palabra ángel que está aquí es la palabra griega ángelus, que significa mensajero, si esta palabra hubiera sido traducida, diría, escribe al mensajero de la iglesia en Esmirna, o sea, traducida, pero como está nada más transliterada, por eso dice, escribe al ángel. Algo similar ocurre en este versículo, donde dice, he aquí el diablo, es la palabra griega diabolos, que significa acusador. Entonces, depende lo que ustedes quieran creer, quieran ver, es que he aquí el acusador echará a algunos de vosotros en la cárcel, posiblemente, tal vez refiriéndose a los judíos que no creían en el Señor Jesucristo y que le daban persecución a los que sí creían en ellos. O también, si ustedes quieren verlo de esta forma, que sea la persona, el ser que cayó del cielo, que tenía su nombre como Lucifer. Yo no les voy a decir, ustedes tienen que creer esto, ¿no? Es lo que ustedes puedan creer, que quieran creer, que se refiere a un acusador que puede ser cualquier judío o que puede ser al ser espiritual que estuvo en el cielo y que cayó y que venció el Señor. Entonces, esto es un dato nada más para que ustedes lo consideren en su corazón y ustedes decidan qué es lo que pueden creer. Lo que sí después es que el Señor les dice que la persecución que dice que va a ser por 10 días. El, el 10 días, el número 10 se refiere nada más a un periodo breve de tiempo, que está bien definido, que va a ser una persecución breve, pero bien intensa. Y de esta forma, el ángel o Policarpo el anciano se da cuenta de qué es lo que le espera. Y de esta forma es como el Señor quiere que su confianza no mengue. Y, le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y como les dije en un principio, hermanos, hay una acta donde se redacta todo lo que fue el martirio de Policarpo. Policarpio durante el ministerio que él tuvo en esta iglesia, le escribió una carta a la iglesia de los filipenses. Esa no la tenemos, no está dentro del canon bíblico para que estuviera en la Biblia. Pero sí contamos con
se cuenta con esa carta y el acta de su martirio que quedó registrada. Y si me permiten, me gustaría dar lectura a algunos segmentos de esta acta que, que para mí cuando él estaba estudiándola en el colegio fue algo muy, muy emocional, darme cuenta cómo fue de una manera más personal, vivir la experiencia de un hermano creyente en Cristo que tuvo que padecer todo esto. Voy a leer pequeños extractos de esta acta del martirio de Policarpo. Dice, por tanto, os vamos a narrar los triunfos de nuestros mártires, tal como nos consta que tuvieron lugar, su gran amor con Dios y su paciencia en soportar los tormentos. ¿Quién no se llenará de admiración al considerar cuán dulces eran los azotes, gratas las llamas del Eculeo, amable la espada que los hería y suaves las brasas de las hogueras? Cuando corriendo la sangre por los costados, con las entrañas palpitantes a la vista, tan constantes estaban en su fe, que aunque el pueblo conmovido no podía contener las lágrimas ante tan horrendo espectáculo, ellos solo estaban serenos y tranquilos, ni siquiera se les oía un gemido de dolor, así como habían aceptado con alegría los tormentos, del mismo modo los toleraban con fortaleza. A todos los asistía el Señor en los tormentos, no solo con el recuerdo de la vida eterna, sino también templando la violencia de los dolores, para que no excediesen la resistencia de las almas. El Señor les hablaba interiormente y les confortaba, poniéndoles ante los ojos las coronas que les esperaban si eran constantes. He ahí el desprecio que hacían de los jueces y su gloria y su gloriosa paciencia. Deseaban salir de las tinieblas de este mundo para ir a gozar de las claras moradas celestiales. Contraponían la verdad a la mentira, lo terreno a lo celestial, lo eterno a lo caduco. Por una hora de sufrimiento les esperaban goces eternos. Cuando Policarpo se dio cuenta que ya su nombre estaba en la lista de los que estaba buscando el Imperio Romano, se ocultó por un tiempo, pero lo hizo solo para ganar más tiempo y darle más instrucciones a las iglesias y a los pueblos en los que él iba. Pero cuando ya él entendió que era la voluntad de Dios de que ya fuese capturado, dicen que llegaron a la casa donde estaba escondido y tomaron a dos de los habitantes de esa casa, los agarraron y los empezaron a golpear para que les dijeran dónde estaba. Y uno de ellos el dolor fue mucho y les dijo en dónde estaba y él salió y dicen que cuando estaba frente a los soldados, les dijo ya aquí estoy. Y algo que hizo fue que le pidió a los señores de la casa que le sirvieran de comer, de cenar a los soldados, porque tenían que regresar, tenían un camino de regreso. Y pidió que se les sirviera de cenar. Y antes de cenar les pidió si podía él hacer oración. Hizo una oración por la comida, hizo una oración por sus capturadores, hizo una oración, en su oración mencionó a los hermanos de la iglesia, a los que los estaban persiguiendo y todo. Y después de esto ya se emprendieron el camino. Dice que lo subieron a un burro y ya lo llevaban en camino. Y los alcaldes o los políticos, los del gobierno que habían mandado su captura, de cuando supieron que ya lo habían arrestado, dicen que vinieron a su encuentro y lo hicieron que se subiera a su carro en donde ellos iban. Y el procónsul, dice aquí, lo trataba de
de convencer que negara su fe. Pero Policarpo resistió. Y voy a leer unas palabras de este procónsul que le decía: a mi disposición están las las fieras, a las que te entregaré para que te hagan pedazos si no desistes de tu terquedad, dijo el procónsul. Vengan a mí los leones, repuso Policarpo, y todos los tormentos que vuestro furor invente. Me alegrarán las heridas y los suplicios serán mi gloria, y mediré mis méritos por la intensidad del dolor. Cuanto mayor sea esto, tanto mayor será el premio que por él reciba. Estoy dispuesto a todo. Por las humillaciones se consigue la gloria. Si no te asustan los dientes de las fieras, te entregaré a las llamas. Me amenazas con un fuego que dura 1 hora y luego se apaga, y te olvidas del juicio venidero y del fuego eterno, en el que arden para siempre los impíos. Pero ¿a qué tantas palabras? Ejecuta pronto en mí tu voluntad, y si hayas un nuevo género de suplicio, estrénalo en mí. Mientras Policarpio decía estas cosas, de tal modo se iluminó su rostro de una luz sobrenatural, que el mismo procónsul temblaba. Luego gritó al pregonero por 3 veces: Policarpo ha confesado que es cristiano. Después de esto, lo llevaron a la hoguera, y dice que estos judíos que lo habían acusado iban por la ciudad buscando leña, iban buscando vigas que pudieran quemar, y las trajeron a la hoguera. Y cuando amarraron ahí a Policarpo, dice el relato que de sus pies se veía como que salía una esfera, como, como lo podemos decir cuando la luna está así chiquitita, que apenas se ve como la parte de una uña, así como un arco que lo protegía del fuego. Y cuando su cuerpo no se quemó, decía que los que le estaban ahí martirizando se convencieron de que su cuerpo no era combustible, no ardía, y le dijeron: traspásale, y tomó una espada, y ya con eso lo traspasó, y ya fue como Policarpo murió. En esta ocasión fueron 10 más, 12 más hermanos que murieron con él. Pero como en esta narrativa Policarpo tiene la exclusiva, él se menciona nada más lo que le estaba pasando a él, pero sin duda el Señor también estaba cuidando de los dolores a los demás hermanos que estaban con él. Dice: esto es lo que ocurrió con el bienaventurado Policarpo. Consumó su martirio en Esmirna con otros 12 cristianos de Filadelfia. Esa es la ciudad de donde ellos venían. Pero él es el que ha conseguido el principal culto. O sea que él era el que tenía la atención del escribano en este momento. Fueron 12 más cristianos los que murieron en esa ocasión con él. Y de él se menciona esto, pero sin duda también el Señor tenía cuidado de esos 12 más cristianos que estaban padeciendo este martirio con él. Y de esto, hermanos, podemos entender que el amor que nosotros podemos entender de Jesucristo por nosotros y de nosotros hacia Él, va a tener siempre consecuencias. Y de aquí que nosotros decidamos fortalecer y fundar nuestra fe en su palabra,
para que nuestro amor por Él no se mueva para ningún lado y podamos siempre tener esta integridad como Policarpo, de que sean llamas, sean balas, sean espadas o sean piedras, lo que sea, que nuestro amor por el Señor siempre permanezca fiel. Esto ahorita lo leemos como un hecho de hace 2000 años de antigüedad, pero sin duda, ahorita, hermanos, hay muchos hermanos que también están padeciendo esta persecución. Basta con que usted le ponga ahí en su buscador de YouTube persecución a los cristianos y le va a aparecer Afganistán, le va a aparecer México, le va a aparecer India, le va a aparecer un sinnúmero de países que persiguen el cristianismo. Los hermanos de Esmirna pudieron fortalecer su fe de tal manera que nada los intimidaba, ningún sufrimiento los movía de su amor por el Señor. Pero sin duda esa persecución es algo real que todavía desde el momento en el que el Señor Jesucristo empezó su iglesia hasta hoy en día que han sido ya 2000 años, el nombre del Señor Jesucristo siempre va a traer este tipo de resistencia. Siempre va a haber quien no cree. Siempre va a haber quien quiera hacer daño. Y a esto el Señor nos dice, no respondas a esa violencia con más violencia. Simplemente encomiéndalos al Señor y tú encomienda tu vida al Señor. Y de esta forma podemos triunfar sobre ellos y ganar ese premio que el Señor nos dice que está esperándonos. Que el Señor les bendiga, hermanos.